El camión de mudanzas se detuvo frente del edificio El Centinela. Coño. El nombre ya era un presagio. Pero yo, en mi infinita ingenuidad, lo ignoré. Pensé que era un nombre imponente, casi poético. El edificio era una mole de concreto y ladrillo, una cicatriz gris contra el cielo nublado de la ciudad. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían observar cada uno de mis movimientos. Subí mis cajas, una, por las escaleras, que crujían con cada paso, un lamento de madera vieja y polvo acumulado. El aire dentro era denso, pesado, cargado con el olor a humedad y a décadas de secretos guardados. El pasillo del cuarto piso era un túnel oscuro, iluminado apenas por una bombilla parpadeante. Mi apartamento era el 4A. Al lado, la puerta del 4B permanecía cerrada, implacable. Mi primer día fue un caos de cajas de cartón, muebles desarmados. El sudor me corría por la frente mientras intentaba darle un orden a mi nueva vida. Cada tanto, mi mirada se desviaba hacia la puerta contigua. La del 4B era una puerta de madera oscura, con el número grabado en una placa de latón deslucido. No se escuchaba ni un solo ruido proveniente de su interior. Ni una televisión, ni una radio, ni el murmullo de una conversación. Era un silencio absoluto, un vacío antinatural. Me pregunté qué clase de persona viviría allí. Quizás alguien anciano, solitario, o tal vez un trabajador con turnos nocturnos. Esa primera noche, el cansancio me venció. Me desplomé en un colchón inflable rodeado de pertenencias, pero el sueño no fue profundo. Me desperté varias veces, sobresaltado por los sonidos del edificio. El gemido de las tuberías, el crujido de la estructura, el viento que aullaba a través de las grietas de las ventanas. Y algo más, un sonido sutil, casi imperceptible, que venía del pasillo, como si alguien arrastrara los pies sobre la alfombra gastada. Harto del miedo y la incertidumbre, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que saber quién o qué vivía en el apartamento 4B. Mi primera parada fue el conserje del edificio, Ernesto. Lo encontré en el vestíbulo, barriendo con una lentitud exasperante. Le pregunté directamente por mi vecino. Su reacción me descolocó. Frunció el ceño y se apoyó en su escoba. Me dijo que el 4B llevaba vacío más de 10 años. Si el conserje no sabía o no quería decir nada, buscaría en los registros oficiales. Me dirigí al ayuntamiento, a la oficina de registro de la propiedad. Pasé horas revisando viejos archivos polvorientos y bases de datos digitales. El resultado fue el mismo, desconcertante. El apartamento 4B del edificio El Centinela figuraba a nombre de la constructora original. Nunca había sido vendido. Los registros de alquiler eran un desastre, con enormes lagunas de tiempo. Oficialmente, legalmente, el apartamento 4B estaba deshabitado. La investigación infructuosa solo sirvió para intensificar los fenómenos. Era como si mi intento de exponer a la entidad del 4B la hubiera provocado. Los susurros se hicieron más claros. Ya no eran murmullos indefinidos en los conductos de ventilación. Ahora podía escucharlos a través de la pared. Eran frases cortas, fragmentadas, en un idioma que no podía reconocer, pero cuyo tono estaba cargado de una malicia ancestral. Una noche, me desperté empapado en sudor frío, con una sola palabra resonando en mi mente. Una palabra que había escuchado en mis sueños, susurrada desde el otro lado de la pared. Pronto. Los golpes en la pared también cambiaron. El rítmico y suave golpeteo de un dedo fue reemplazado por golpes secos y violentos. A veces, los golpes respondían a mis propios sonidos. Si se me caía un libro al suelo, un golpe sordo retumbaba desde el 4B. Estaba jugando conmigo. Empecé a moverme por mi propio apartamento en silencio, como un ladrón, aterrorizado de hacer cualquier ruido que pudiera provocar una respuesta. Mi salud se deterioró rápidamente. Apenas comía, apenas dormía. Mi rostro en el espejo era el de un extraño, pálido, con ojeras profundas y una mirada de terror constante. La barrera entre mi apartamento y el de mi vecino inexistente se estaba volviendo peligrosamente delgada. Una tarde, mientras preparaba un café en mi cocina, todos los grifos de mi casa se abrieron al mismo tiempo. Corrí para cerrarlos, uno por uno, con las manos temblando. Mientras cerraba el último, el de la cocina, escuché una risa. Una risa baja y gutural que provenía del desagüe. El pasillo se graduó de territorio prohibido a un portal al infierno.
Las luces parpadeantes ahora se apagaban por completo cuando yo pasaba. Podía escuchar pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Eran pesados, arrastrados, como si algo con un peso antinatural se moviera con dificultad. Apariciones visuales también se intensificaron. Figura alta y oscura en la esquina. Reflejos en la ventana o en la pantalla apagada. Un rostro pálido y demacrado observando desde el otro lado del cristal. Una noche, la manifestación más aterradora. En la cama, mirando el techo. Una mancha oscura comenzó a formarse en la escayola, justo encima de mí. Lentamente, comenzó a gotear. Una sustancia espesa, negra y aceitosa cayó sobre mi manta. Olía a tumba, a tierra mojada y a descomposición. Salté de la cama con un grito ahogado y encendí la luz. La mancha y el líquido habían desaparecido, pero el olor permaneció. El olor quedó en la habitación durante días. Llegó un punto el miedo fue suplantado por una especie de resignación desesperada. No podía seguir viviendo así. Solo quedaba una opción: la confrontación. Así que una noche, armado con nada más que una linterna y mi corazón latiendo como un tambor de guerra, me paré frente a la puerta del 4B. El pasillo estaba en silencio. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones, y levanté el puño para golpear. Golpeé la puerta 3 veces. Fuerte. Volví a golpear, esta vez con más fuerza, gritando con una voz que apenas reconocí como la mía: ¿Quién está ahí? Sé que estás ahí, muéstrate. Y entonces, escuché un sonido desde el interior. Un crujido lento, deliberado. El sonido de algo pesado moviéndose sobre un suelo de madera viejo. Se estaba acercando a la puerta. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Podía sentir su presencia. Era una presión física contra la madera. Una frialdad que se filtraba a través de la puerta y me envolvía. Pegué el ojo a la mirilla. Al principio no vi nada más que la oscuridad familiar del interior del apartamento, pero luego, la oscuridad se movió. Vi un ojo. Un solo ojo que llenaba toda la mirilla. No era un ojo humano. La esclerótica era de un amarillo enfermizo, surcada de venas negras. El iris era una rendija vertical, como el de un reptil, pero de un color rojo opaco, sin brillo. Después de la confrontación en la mirilla, el terror se apoderó de mí. Me encerré en mi apartamento. Fue durante este encierro que hice un descubrimiento que lo cambiaría todo. Mientras buscaba desesperadamente algo para bloquear una corriente de aire, encontré una tabla suelta en el suelo. Dentro, había un viejo diario de cuero. Pertenecía al último inquilino registrado del apartamento 4A. Abrí el diario con manos temblorosas. La caligrafía era errática, casi ilegible, como si hubiera sido escrita por una mano presa del pánico. Las primeras páginas eran mundanas, notas sobre la universidad, quejas sobre el edificio. Pero pronto, el tono cambió. El autor comenzó a describir su inquietud por el vecino del 4B. Silencio antinatural, luces a deshoras, ruidos extraños en la noche. Era como leer mi propia historia, mis propios miedos, escritos por otra persona una década antes. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que yo no era el primero. A medida que avanzaba en el diario, las entradas se volvían más desesperadas. El autor describía dientes de animales, mechones de pelo, huesos pequeños. Escribió sobre la sombra alta y delgada que veía por el rabillo del ojo. La última entrada del diario fue la que me heló la sangre. Estaba escrita con una letra temblorosa y manchada, como si la pluma se hubiera caído varias veces. Decía: no es un fantasma, no está muerto, es más antiguo que este edificio, más antiguo que esta ciudad. No vive en el 4B, es el 4B. El diario lo confirmó todo. La entidad del 4B no era un espectro ni un producto de mi imaginación. Era una criatura tangible, una entidad física de origen desconocido. Había hecho de ese apartamento su nido, su coto de caza. La madera, el yeso, las tuberías, todo estaba imbuido de su esencia malévola. Por eso el edificio parecía vivo. La criatura no estaba simplemente dentro del 4B. En cierto modo, era el 4B. Una entidad depredadora que se alimentaba del miedo y finalmente de la vida. El estudiante del diario no fue el primero. ¿Cuántos otros a lo largo de las décadas? Comencé a entender la naturaleza de sus manifestaciones. Las luces, los ruidos, las sombras no eran simples actos de acoso. Eran un proceso, un ritual de cortejo macabro. Medía su miedo, medía su curiosidad, medía su resistencia.
todo diseñado para llevar a la víctima a un punto de quiebre. La revelación me golpeó como un impacto físico. Esta cosa no era de nuestro mundo, quizás extradimensional, o mucho más antigua, primigenia. El ojo que vi en la mirilla no pertenecía a nada que caminara, no pertenecía a nada que nadara, no pertenecía a nada que se arrastrara sobre esta tierra. Era la mirada de algo ajeno. Estoy escribiendo esto ahora, en mi apartamento, el 4A. La luz de mi portátil es la única que me atrevo a encender. Ya no hay golpes, ya no hay susurros, hay un silencio expectante. Un silencio que es 1000 veces peor que cualquier ruido. Hace una hora, escuché el clic suave de la cerradura de mi propia puerta. No la del pasillo, sino la de mi dormitorio. No está cerrada con llave. Sé que es una invitación. La criatura ya no se contenta con estar al lado. Ha cruzado el umbral. Está aquí, en mi casa, esperando en la oscuridad de la otra habitación. No voy a ir. Me quedaré aquí, en esta silla, hasta el final. Pero sé que es inútil. La puerta se abrirá. La sombra alta y delgada entrará. Y veré, por última vez, ese rostro pálido con cuencas vacías y ese ojo de reptil que me mira desde el abismo. Así que te dejo esta advertencia a ti que buscas un nuevo lugar para vivir, a ti que te sientes atraído por edificios antiguos con carácter. Ten cuidado, escucha los silencios, presta atención a las puertas que nunca se abren. Fíjate en los vecinos de los que nadie habla. Si alguna vez sientes una inquietud inexplicable, si escuchas un susurro en la pared, si ves una sombra donde no debería haber ninguna, no lo ignores. No busques respuestas. Huye. Porque hay puertas que nunca deben ser abiertas. Hay vecinos que es mejor no conocer. Y hay cosas que acechan en los lugares olvidados de nuestro mundo, esperando pacientemente a que la curiosidad mate al gato, y a ti también. No cometas mi error. La próxima vez que te preguntes ¿quién vive al lado?, reza para que la respuesta sea nadie. Porque a veces la verdad es mucho, mucho más aterradora que cualquier cosa que puedas imaginar. Y ahora, debo dejar de escribir. La puerta de mi dormitorio se está abriendo. Coño, eso sí da miedo. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.